Hola, yo soy Karen Cortázar. Yo soy Karen Alú Martínez. Yo soy Eva Diviani. Como buenas brujas, armamos aquelarre. Y hablamos de todo. Amor, sexo, dinero, amor, aventuras, sexo, dinero. Y uno que otro hechizo. Y uno que otro hechizo. Y uno que otro hechizo. Hola, aquelarre, otra vez estamos juntos, estamos aquí reunidas para poder seguir hablando de estos temitas que nos interesan, que nos gustan y sobre todo que nos inspiran. Por eso es que el día de hoy queremos hablar de algo que nos ha servido de guía, nos ha servido de ejemplo, porque cuando no puedes vivir muchas vidas, te lees otras. Entonces, tal cual, pues vamos a hablar de estos libros que salvan, ¿no? ¿Por qué la lectura, por qué la literatura es tan importante? ¿Por qué este hábito no se nos es fomentado? ¿Y cómo fue que llegó a nuestras vidas, amigas? Ay, Es que sabes que mi inicio no va a ser nada romántico. Ay, yo sí tengo una muy rosa. A ver, bueno, está bien. Y La realidad es que tienes toda la razón. No es algo que se nos fomente y personalmente, digo, en mi familia tampoco fue algo que se fomentara o que en algún momento, no sé, ya sabes. Yo siempre he pensado que si tengo, por ejemplo, un sobrinito o algo así, le regalaría de esos libros que son para el baño, ¿no? Y que son así esponjaditos y bla, bla, bla. O sea, como este primer acercamiento súper didáctico y bonito y así, yo no lo tuve, ¿no? Jamás en la vida. Sí tuve, por ejemplo, así como, sí recuerdo unos libros, que de hecho hace poco estaba por ahí platicando con mi hermana acerca de esos libros, que eran como unos cuentitos, que incluso eran como de cartón y demás, que tenían como protagonista Paco Pedacitos y era un oso, ¿no? Pero más allá de eso, no tuve libros. El primer libro que recuerdo que me regalaron fue El Principito. Me lo regaló mi abuelita, porque ella, la mamá de mi mamá, porque tenía en su casa muchos libros y no sé por qué le nació sacarlo y decir, esta es para mi nieta, ¿no? Y yo creo que yo tendría unos 9 o 10 años más o menos cuando me regalaron El Principito, que fue, digamos que el primer libro formal que leí por cuenta propia, ¿no? Por gusto. Y de ahí en fuera, por eso digo que no es nada rosa, porque mi acercamiento a los libros fue en el rincón más oscuro que puede existir, con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? O sea, eso que no le recomiendo a nadie en esta vida, que de verdad no lo hagan, no se los den a sus hijos, no lo lean ustedes, no, por favor. Fue con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y no fue un libro, fueron como 4 que me leí de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Y que a partir de esto, ya por ejemplo, en la secundaria, de que me encargaban, en la secundaria me acuerdo que me encargaron Los hornos de Hitler y que también me gustó muchísimo, pero que al final eran como más escolares, ¿no? Y que a eso creo que también deberíamos como de tocar el punto de el daño que nos hace la escuela imponiéndonos muchos libros que dices, no es el momento, ¿no? No es el momento para que un chavito, una chavita de secundaria lea este libro tan pesado, porque en lugar de provocarle el gusto por la lectura, le va a provocar un rechazo, gusto, sí, claro, y un rechazo impresionante, ¿no? Y que creo que mis acercamientos fueron así, ya como individuo, ¿no? Ya creciendo y ya acercándome más como, pues a una lectora que identifica y que quiere y demás, fue hacia la novela completamente. A mí me gusta mucho leer, no diría que de todo, o sea, creo que tendría que ser como temas que sí sean muy de mi interés, pero específicamente ficción. Para mí el leer literatura, para mí el leer, eso es como lo que me gusta, lo que disfruto y lo que más adelante platicaré, pero que incluso de forma dañina puede ser hasta un escape, ¿no? Cuando te sientes mal o cuando estás triste, y que ya les contaré mi anécdota, pero primero, Cortázar, ¿cómo fue tu acercamiento? Yo sí tuve como acercamientos así que digo, ¡qué bonito! Igual no tan así, wow, pero sí, fueron bonitos. Por ejemplo, me acuerdo que cuando tendría como unos, pues estaba bien chiquita, ya sabía leer, desde luego. Bueno, primero no sabía leer, como a los 5. Uh-huh. Y no sé quién me regaló, que yo creo que fue la exnovia o la exligue, porque mi hermano también estaba chiquito,
bueno, no, exnovia ni exligue, ya sabes, amor romántico de niños, ¿no? Ajá. Ella se llama Dulce, me acuerdo, y nuestros papás se llevaban muy bien. Entonces íbamos a casa de Dulce y ella tenía Polly Pockets y tenía muchos juguetes. Entonces yo era más chiquita, tendría como unos 4 o 5 años. Y me acuerdo que ella me regaló un libro, Barbie en un crucero. Yo a los 5 años así de, ay, gracias. Y yo jugaba a que leía el libro. Y neta tengo así como en mi memoria, y tengo el libro, digo, no aquí, pero lo tengo en mi casa, donde lo abres y hay círculos con crayolas y palitos, como de que yo juraba que escribía y que leía y que ya le entendía toda la historia. Y neta me acuerdo que tenía como esta gana de, ya enséñenme a leer, ¿no? O sea, necesito saber qué significa esto. Y ya después, cuando me enseñan a leer, fue de lo primero que leí, ¿no? Y le entendí, y yo así de, oh, por Dios. Ahora, cabe destacar que Barbie en un crucero es la historia de crimen, bueno, no de crimen, pero sí como de que alguien se roba una joya en un crucero y entonces los inspectores van y Barbie descubre la respuesta. Entonces yo creo que muchas de las cosas que hago hoy es por ese. Porque en el libro, imagínate, Barbie era la protagonista, la perrunflais, la chida, la que llegaba y decía, a ver, yo voy a resolver este problema, amigos, ¿no? Y ella fue, y todos, gracias, Barbie, por existir. Entonces mi mente como que, afortunadamente, creo que me funcionó, fue un, güey, si Barbie pudo, yo también, ¿no? Entonces, pues fue el primer libro. Y luego, inmediatamente después de eso, descubrí como lo que hacen los escritores, o sea, los que hacen literatura, porque mi papá tenía estas agendas que de pronto traían al lado frases de escritura. Frases. Ajá. Bueno, yo esperaba literal a que mi papá llegara de trabajar, dejaba la agenda y ahí me veías todo así viendo, a ver, y leía una frase y como que a mí me acuerdo, yo tengo la sensación dentro de mi inocencia de que me impactó. O sea, como que dije, güey, esto es lo mismo que dice mi mamá, digamos, o esto es lo mismo que me dicen, pero aquí dicen más bonito. O sea, yo me acuerdo que mi mamá le decía, es que aquí es lo mismo, pero aquí está más bonito. Entonces como que me explotó la cabeza. Y pues bueno, ya en mi casa tampoco se da tanto la lectura. Mi papá sí, por ejemplo, nosotros dos siempre compartimos muchos libros y nos vamos ahí como campalacheando. Mi hermana también. Pero, por ejemplo, pasaba mucho tiempo con mi mamá y mi hermano. Bueno, no, mi hermano sí, pero tiene como gustos más distintos. Pero mi mamá, que era con quien estaba más, no. O sea, es como de, ay, no le gusta leer, está más distanciada de eso y listo. Entonces creo que esa es como mi bienvenida rosa y me gusta mucho contarla porque pues de ahí se me dieron, creo que soy muy, muy suertuda. Se me han cruzado muy buenos libros. O sea, por ejemplo, yo antes de leer El Principito leí The Catcher in the Rye, que es el guardián del centeno, que se supone que es el que llevó el cuate este que mató a John Lennon y no sé qué. Entonces también hizo que mi mente explotara así de, what the fuck, ¿no? Entonces creo que hay como muchos puntitos que me han ayudado a que nunca deje de leer. Ese sería mi inicio. Fíjate, mi inicio con la lectura se parece un poco a lo que comentaba Lu, porque fue bastante... Miren. ¿Por qué nos hacen eso? Indirectamente, yo era la niña promedio mexicana, educada con la televisión. Televisa y Canal 5 fueron o sea, de ahí mamé los primeros años de mi vida. Entonces, obviamente no me gustaba leer, ¿no? Y cuando me ponían a leer en la escuela, leía bien porque me gustaba hablar. Siempre estuve en declamación, en poesía. Me gustaba los libritos de poesía de mi abuelo, pero él me los leía. Yo jamás leía los libros, ¿no? Entonces, por ese lado sí me gustaban las palabras. Pero leer libros, ay, no, qué flojera. Si está la televisión, ¿para qué voy a leer? Y pues la televisión, bueno, en este caso el cine, me presentó ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un formato, se me hace que va a decir como un formato más accesible. Ahí está, ahí está. ¡No! ¿Qué te Ahí está, presentó? ya. ¿Qué te presentó? Ya te vemos, ya te vemos. No sé dónde me quedé. La televisión te presentó un... No. Me presentó un bello sonidito que decía tiriririririririri. Harry Potter. Yo vi Harry Potter en Canal 5, no lo vi en el cine. Y cuando lo vi, pues tú te enamoras de Harry o de Voldemort o de Dumbledore, pero yo en verdad estaba teniendo un crush intelectual y bellamente hermoso con Hermione Granger.
y se me hizo el personaje Sí. más inteligente, más audaz, más increíble. Era como Sí. una superheroína esa morra. Ay, Y su gran mejor. poder, ¿O no? ese era su superpoder, o sea, leía, ¿no? Y ahí fue donde empecé, como que me empezó a llamar la atención y mi papá, bueno, es que no sé si, ya no. Una vez me trajo un libro que se encontró, ¿no? De hecho estaba todo roto y demás y así. Y me dijo, mira, porque yo andaba externando que quería leer, ¿no? Pues me dijo, mira, está bueno, se llama El Alquimista. Y era de ¡Paulo Paulo Coelho! Está bueno, ese sí siento que está cool, está al menos ya Mira, distinto. es que el problema con Paulo Coelho no es que los libros estén feos, sino que son lugares muy comunes y normalmente como que son historias de otros, o sea, es como un plagio ahí bien bonito, ¿no? ¿Sabes yo qué conflicto enorme tengo con él? Yo Sí. solamente he leído un libro en esta etapa de depresión y alejamiento también. que en el cual me quise sumergir en libros para salir de mi depresión, que ahorita les contaré. Leí Verónica decide morir, ¿no? Y entonces, mi problema enorme con Paulo Coelho, yo no sé si es en todos sus libros, pero en ese libro sí, es que la historia iba bien, había presentado a sus protagonistas, había presentado un conflicto, o sea, era una buena historia y de repente al final, no sé si es spoiler, pero bueno, no voy a decir cómo, pero al final te sale con un mensaje súper moralista, que entonces te arruina toda la historia, diciéndote nada de lo que te dije antes es cierto, nada más te estoy, a la protagonista la engañamos para que entonces se diera cuenta de lo mal que estaba haciendo. Es como, Pues es que Paulo Coelho es como el Televisa de los libros, o el TV Azteca de los libros. Sí, la O sea, Rosa de Guadalupe de los La libros. Rosa, algo así, ¿no? Sí, sí. Que como totalmente. que te dicen que sí, vamos a hablar de temas que hablan, o sea, que intentan como trascender los límites y las barreras sociales y morales, y al final son Ne. igual de Eso ya no. Entonces, pero bueno, El Alquimista fue un libro que a mí me marcó mucho, más allá de Paulo Coelho o lo que sea, por la temática. Refiero, ¿no? O sea, hola. Sí, aquí Ahí estás, está. aquí estás, aquí estás. Por la temática, te marcó Sí, mucho por la temática. ¿Qué vamos haciendo el resumen? me marcó mucho con la temática porque inicia donde termina. O sea, quien no haya Ajá. leído ya sabe Y a el lo que me círculo. refiero. Ujú. Ajá, y entonces yo dije, Trama wow, circular se le llama. es como ver una película en mi cabeza, ¿no? Y ya luego un amigo me pasó el libro número 3 de Harry Potter, porque ya había visto la película 1, 2 y venía la tercera, entonces yo me quise avanzar a leer El prisionero de Azkaban. Y lo que me había gustado del Alquimista con Harry Potter, o sea, fue otra cosa. No solamente me abrió a otro mundo, sino a otras criaturas, a otras culturas, porque ahí hay una mezcla de criaturas. Luego pasé con El Señor de los Anillos y entonces, ¡pum!, ¿no? Entonces, yo por eso no tengo nada en contra, y quisiera decirlo así, no tengo nada en contra de la literatura juvenil. Creo que los chavitos, si pueden leer Crepúsculo o pueden leer Los Juegos del Hambre o pueden leer whatever, que lo lean, porque pues de a un ratito prefiero que lean eso a que vean el stand de los besos. De verdad, no lo hagan, no lo hagan. Ya, no, voy a llorar. Okay. Pero siempre son buenas entradas para incursionar en este mundo, ¿no? Algo que te interese, que te guste. Completamente. Y que yo creo que justo el error es precisamente de entrada el que tengamos como tantos estigmas acerca de qué si es bueno leer, pues órale, qué bueno que estás leyendo Gabriel García Márquez, ¿no? Estás leyendo Stephanie Meyer, no, o sea, creo que habría que ver que somos diferentes absolutamente todos y que al final es tu elección y que al final es tu tiempo el que le estás invirtiendo y que así te digan que Rayuela es el mejor libro del mundo si tú, y hablo conmigo misma, en este momento no logras leer Rayuela, no lo logras leer, déjalo allá, ¿para qué te estás torturando? No, es demasiado, déjalo ahí, ¿no? O sea, que tengamos como esta habilidad de poder como discernir y de poder elegir y de dejar de juzgar, sobre todo en la juventud. Es tal cual lo que decía Eva, o sea, si estás hablando de secundaria, si estás hablando de prepa, pues déjalos leer lo que quieran, ¿no? O sea,
no les juzgues. Al final, a mí me pasó mucho porque yo en prepa sí me leí toda la saga de Crepúsculo, enterita. Yo también. Yo también. Hasta el último de Amanecer, que es una cosa así, también me lo leí. Y a veces me terminaba el libro en un día, ¿no? O sea, Ajá. era una obsesión. Y luego vi la película y lloré Muy de la fácil, aparte era decepción, muy ¿no? fácil de leer. Era muy fácil de Y leer. éramos fan de Paramore. Fácil. Y era... Y aparte, en ese tiempo a mí me encantaba Muse y entonces de repente cuando la escritora ponía hasta el final así de las canciones en las que me inspiré y le gustaba Muse, era como de, ¿no? O sea... Yo tengo el libro gráfico del diseño de los personajes de las películas. Por ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo en la prepa tengo mi primera clase de literatura de verdad. Que en anoche que platicábamos y que ya teníamos claro de qué íbamos a hablar, trataba de tener claro cada cuánto teníamos que leer un libro con esa maestra, pero no me acuerdo. Y esa maestra era el terror de mi preparatoria, el terror. Se llama María Eugenia y es buenísima, pero era el terror porque de verdad nos te encargaba, por ejemplo, leerte la Odisea en una semana o en 2 semanas, ¿no? Niebla de Unamuno en 2 semanas, que son libros bien pesados porque sí es literatura y porque además tenías que leerla, pero identificar todo lo que está diciéndote el autor por dentro y demás. Y era el terror también, porque si tú estabas en clase y no la habías leído, ella lo notaba. Nunca sabías cómo, pero se daba cuenta y te sacaba de la clase y bueno, ¿no? Pero ella también para mí significó un acercamiento hacia otro tipo de literatura, que ya es literatura de verdad, y entonces empezar a conocer las vanguardias, y entonces empezar a conocer como esta postura mucho más artística de lo que es la literatura. Y me encantó. Le tenía pánico, pero me encantaba su clase, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante, que tengas como todo tu proceso de ir viviendo y de ir leyendo lo que tú quieras y lo que se te antoje y da igual, pero que llegue el momento en el cual te presenten la literatura para que entonces te des cuenta de que puedes conocer historias además con mucha más riqueza, ¿no? Oye, sí, totalmente. Y güera, ahorita que dices eso, ¿no? Y va para las dos también. Ya hablamos de nuestro primer acercamiento con los libros y demás, pero ¿qué onda? ¿Cuándo fue el enamoramiento? Así bueno, es que... La cúspide. La cúspide, así como el título lo dice, ¿no? Libros que salvan, igual, o sea... ¿Cuál fue? Ay, caray, de aquí me agarro, esto me sirve, ¿no? O sea... Yo les puedo decir que, retomando un poquito de los puntos, y ahorita contesto tu pregunta, querida Eva, fíjense que a mí me pasaba que cuando entré a la universidad estudié lengua inglesa y teníamos una clase opcional, o sea, optativa de literatura inglesa, que mi maestro además fue Víctor Hugo Vázquez Rentería, o sea, un cuate que dentro del mundo de la literatura era el megapeso, ¿no? Y ahí en Jalapa, para los que también nos ven. Entonces, quienes han tomado clase con Víctor Hugo saben la clase que se avienta, porque el cuate es de chan, 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 chan. Bueno, así lo imagino, ¿no? Pero cuenta, literal tiene una presencia, una manera. Aparte me lo imaginé en tacón por tu canción, pero bueno, ajá. No, pero neta sí abre la puerta y es como, ¿sabe cómo? Sabe, o sea, él sabe que sabe, se sabe quién es, entonces lo proyecta, se mueve en el espacio, te da la clase, te hace pensar, te pregunta. Y estábamos en la primera clase y dice, vamos a ver qué libros han leído, ¿no? O el último que leyeron. Entonces dice, a ver tú, Lupita, y todavía me acuerdo, saludos a Lupita. Lupita, cuéntanos. Dice, y no se preocupen, él dijo, si han leído desde Crepúsculo o lo que sea, hasta lo que tengan. Y Lupita, así siendo la primera, bien tranquila, bien bonita, dijo, bueno, cuando yo, dice, la verdad es que vengo de tal comunidad de Jalapa y ahí no hay mucho que leer, mi familia no lee, pero todas las tardes yo iba a una biblioteca ahí de mi pueblo y en la biblioteca tomé un libro y me atrapó y pues ya lo terminé y fue el último. Ah, sí, ¿cuál fue? Fue 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y todos así, no mames, Lupita, ¿no? Gracias por la humillación, Lupita. Fue la primera y todos así de... Y me acuerdo que un amigo y yo así de, no mames, güey. Y todos así con el temor porque era Víctor Hugo Vázquez Rentería. Entonces ya de ahí pues me puse a analizar y me acuerdo que yo no odiaba la clase. Odiaba el tener... Y después me di cuenta, dije, güey, me choca que me digan qué leer. O sea, me choca que alguien me obligue. Claro.
porque eso que disfruto ya tal vez no tiene esos tintes de placer que tiene, ¿no? Y como era en inglés, bueno, eran estas clases de, por ejemplo, Una habitación propia de Virginia Woolf, y neta era literatura de ¿qué significa la cortina azul que está Sí. propia de? Y tú así de, güey, ¿no? Y además, toda una experiencia, y es un gran maestro, porque después vuelven a sacar la clase que es como literatura en lengua inglesa 2, ¿no? Y otra vez es optativa, y todos los que tomamos, ahí vamos con los clavos, ¿no? ¿Sabes? Por el mero, o sea, por este, y otra vez yo dije, güey, ¿por qué me hago esto? No, o sea, sí es optativa, pero al final lo disfruté muchísimo, y creo que coincido en lo que cuentan, en que ahorita, por ejemplo, que sacamos Carlos Cuauhtémoc, Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, Stephanie Meyer, o el escritor que quieran, creo que hay libros incorrectos con las personas incorrectas, en momentos incorrectos, que pueden hacer que tú odies leer y que digas, güey, no es para mí. Pero Entonces, Carlos Cuauhtémoc no lo lean, muchachos, no lo lean. esas son las opciones. Pero, por ejemplo, creo que si tú te das cuenta que acabas de comprar un libro y lo compraste con la ilusión de, güey, Diana que la reí, quiero ser eso, vamos a ver. Y no te gusta, déjalo. Neta, déjalo. Yo eso aprendí porque de pronto tienes esta presión como de, güey, es que no te gustó, no lo tires. No digo, no lo quemes, no. Déjalo, guárdalo porque no, en un momento más adelante de tu vida puedes sentir ese llamado, yo así lo siento, y entonces decir, güey, este libro ha estado aquí en mi casa y nunca lo he leído, ¿no? Ahora, respondiendo a la pregunta de Eva, yo creo que, es que les voy a decir una cosa, se me va a conflictuar esto de la cúspide, porque en realidad siempre he tenido un buen tino, o sea, he tenido como de, necesito leer de superación personal, y me busco y echo un clavado y veo quiénes están escribiendo y qué están escribiendo y por qué lo están escribiendo. O sea, antes creo que eso lo aprendí en mi clase de literatura, investigo muy bien al escritor y digo, güey, este cuate me va a aportar un chingo porque órale. Y entonces busco como esos libros, hago la búsqueda. Pero si tuviera que elegir un libro, o bueno, de novela, yo amo a Isabel Allende, o sea, con mi ser, mi espíritu. Y ahorita traigo un crush que no me ha llegado el libro, pero estoy segura que me va a impactar, que se llama Untamed, y la escritora se llama Glennon Doyle, que es una mujer súper feminista, que cuenta cómo las mujeres hemos estado enjauladas, ¿no? O sea, pero lo hace como con varias cosas, o sea, es muy como un tanto de ficción, pero... Lo tengo en mi wish list de Amazon por si alguien me lo quiere comprar a mí. Además la portada, oye, la portada es preciosa, la portada yo así de, güey, es perfecto. Sí. Creo que esos son como los libros y donde más he encontrado refugio para mi depresión y problemas mentales es con Isabel Allende, porque lo sufro más, o sea, está bien sabroso meterte en tus emociones y decir, güey, y donde de verdad salgo y digo, sí se puede, creo que es cuando me pongo muy ñoña y dentro de mi profesión busco libros que me aporten a mi profesión. Entonces, como que leer uno a la vez me cuesta, así llevo así como todos, uno en mi carrera, uno de diversión, uno de tal, uno de... Y me gusta. Fíjate que en mi caso sí ocurrió, y que es lo que les mencionaba, como una especie de escape, porque cuando yo entro a la universidad tengo un momento muy fuerte en el que fallece una amiga, y que además fallece de una forma terrible, ¿no? Entonces, bueno, ella se suicida. Y cuando pasa esto, yo caigo en una depresión impresionante, pero además caigo en una depresión en un momento exacto en el cual estoy ya en la universidad y venían vacaciones, ¿no? O sea, suena como si no tuviera relación, pero sí la tiene, porque significaba tener más tiempo libre para poder pensar. Sí, Ahora, claro. yo estudié en la Universidad Veracruzana igual que ustedes y tenemos la USB, que es una biblioteca preciosa y enorme y que además tú como estudiante, sobre todo cuando son vacaciones, te prestan los libros por 2 meses, las novelas. Es Qué el mejor hermoso. momento para sacar libros, ¿no? Entonces, eso yo ya lo sabía. Y me acuerdo mucho que cuando pasa esto, yo me fui a la USB a sacar así como si fuera mi paquete de libros, ¿no? Y una caja de Kleenex. Y mi caja de Kleenex, porque además, si era la cosa más dañina del mundo, fue cuando leí Verónica decide morir, o sea, todos mis libros tenían relación con la muerte, todos mis libros tenían relación, o sea, sí me fui, leí La tumba de José Agustín, o sea, sí me leí puros libros que eran así como bien intensos, ¿no? Sí. Pero que me ayudaron mucho, porque yo sí recuerdo que durante esas vacaciones mi vida se trataba de
despertarme, desayunar, bañarme, leer. Parar para comer, regresar, leer. Y me eché todos esos libros durante ese tiempo y me ayudó mucho. Obviamente mi duelo duró mucho más, pero me ayudó mucho como a entender un poco la psicología. Yo tenía como una necesidad impresionante por leer a personas que se suicidaban o personas que querían suicidarse para poder entender qué estaba pasando acá adentro, ¿no? Para poder entender qué estaba pasando acá adentro en ella, no en mí. Entonces, esa parte me ayudó mucho. Y creo que ese fue el momento en el cual me empecé a volver como más consumidora de libros, ¿no? De entrada, ese momento de mi vida, pero también la USB. O sea, el hecho de tener como incluso toda la experiencia de llegar a la zona V y subirme un camioncito que se llama El Halconcito y que te sube hasta la biblioteca, ¿no? Es que es tan romántico. O subir caminando de la USB porque es precioso, es que estoy enamorada de la USB, pero la USB no es solo la biblioteca, es todo un complejo deportivo, entonces vas subiendo y hay muchos árboles y... Oye, la USB no nos está pagando, ¿no? No hay patrocinio aquí, mínimo debería de... Sí, ya sé. Sí. Y era muy bonito el poder ir cada cuando a sacar libros y a veces no me los leía todos, pero pues entonces regresaba y lo dejaba o lo volvía a sacar si es que quería acabarlo o lo que fuera. Y fui encontrando como momentos bien específicos. También recuerdo, por ejemplo, un momento en el que me gustó mucho leer sobre mujeres malas, ¿no? Mujeres malas desde la perspectiva masculina, como por ejemplo Diablo Guardián de Javier Velasco, ¿no? Que es no. maravilloso, de verdad maravilloso. Cuando puedan, léanlo, porque además es de muy fácil lectura. Pero, Sí. pero es la perspectiva masculina de es que es súper mala, porque, ¿no? O sea, como... Rubí. Es Rubí. O también, por ejemplo, Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa, ¿no? Me fui como por esa línea y esa línea a partir de Milan Kundera con la insoportable levedad del ser, que también ese si pueden léalo porque es un librazo, ¿no? Y tuve como una etapa de eso, pero después empecé con autores, por ejemplo, y antes de ceder la palabra quiero hacer una pequeña puntuación de que sí es bien importante de verdad que encuentren como lo suyo, lo que les gusta, ¿no? Y que empiecen a indagar en eso y después se van a ir abriendo. Yo me acuerdo mucho de un día en que estaba platicando con Eva en un bar de la ciudad de Jalapa, que probablemente ya cerró con la pandemia, y que hablábamos de Stephen King y de la genialidad de este tipo, porque sus libros son facilísimos. O sea, es muy fácil leer a Stephen King porque no es pretencioso. O sea, sin pretensión, pero con una genialidad para tenerte ahí increíble. Son muy buenos. O sea, él es muy bueno en lo que hace y él siempre ha dicho que es porque todos los días escribe. Y hay libros que son malos también, claro que sí, porque escribe todos los días. Pero como no es pretencioso, todos los publica y da igual, ¿no? Entonces, tiene joyas impresionantes y es literatura fácil y creo que ese es como el punto, que encuentres en qué momento quieres leerte algo súper denso y entonces pues jálate el Ulises de Joyce y no lo vas a terminar jamás y no lo vas a entender. Y el momento en el que quieres algo ligero y entonces jálate a Stephen King y el momento en el que quieres algo más para atrás y entonces jálate a Edgar Allan Poe o a Lovecraft. ¿No? O sea, que definas incluso qué subgénero es lo tuyo, que definas qué quieres para que entonces la literatura o lo que lees te haga sentir bien y no te abrume, que sería como algo bien importante. Totalmente, o sea, es que la literatura, la lectura, como el arte, es un arte. Pues es para disfrutarse y para ser gozado, no para ser sufrido. Si te lo quieren, si Exacto. es que te está haciendo sufrir o no te gusta, entonces no está bien, sácalo, ¿no? A mí literalmente sí me salvó la vida. Yo literalmente estaba en una depresión total. Acababa de dejar la iglesia, lo que yo creía que iba a ser la pareja del resto de mi vida había terminado, fue así como ¡pah! Terrible. Y que si se quieren enterar de ese chisme completo lo encuentran en el primer capítulo de El amor romántico. Exacto, gracias. Entonces, pues la neta yo sí estaba como de, bueno, si la iglesia no es no es así verdadera como yo creía, ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Para qué es la vida? ¿Para qué sirve esto? O sea, fui atea un ratito, pero no me sirvió mucho porque encontré a Sor Juana Inés de la Cruz. Y digo, me encontró mejor porque
porque hermosamente ya había sido con ella que hice mi examen de admisión, ya la conocía, pero fue en ese momento de mi vida cuando la volví a leer y cuando me clavé con el personaje y con saber qué onda con ella, con su psique, que descubrí que esta vida vale la pena porque vale la pena aprender cosas o ignorar menos, como ella lo dice en uno de sus poemas, ¿no? Que la vida es tan misteriosa y está tan llena de misterios que podemos leer los libros, pero podemos vivirlos, o sea, somos nosotros los que estamos escribiendo con nuestros pasos. Entonces, en ese momento, Dios cobró otro sentido para mí, la vida cobró otro sentido, la muerte también cobró otro sentido, y me empezó a llevar hacia el camino de la poesía filosófica y de la filosofía en general, ¿no? Y aunque también me gustaron las novelas, y me gustan las novelas, y me gusta leer de todo esto, como que sí estoy más clavada ahorita con libros como El antiguo secreto de la flor de la vida, qué onda con el Kybalión, o sea, alquimia, o sea, varias cosillas así. Y no está nada ni bien ni mal, como decías, Güera. El chiste está porque también en los libros que vas leyendo te sirven para conocerte. Si tú los eliges, si tú los escoges, son un reflejo de ti. Entonces te estás leyendo constantemente. ¡Ay, qué bonito! Anoten esa frase. Te estás leyendo, los libros son un reflejo de ti, te estás leyendo constantemente. ¡Wow! Sí, los Ya lo estamos anoté. leyendo del stand. Entonces, cuando cada vez que yo escucho es como, ay, a mí no me gusta leer porque esto y esto y esto, chéquense, es una programación, eso es una programación que tenemos porque a cierta, pues la neta, al mundo que nos quiere tener oprimidos para que sigamos Claro. y a otros no les interesa que nosotros desarrollemos nuestros pensamientos y nuestra mente. Entonces, ¿cómo ser rebeldes contra el sistema? Enriqueciendo nuestra mente, enriqueciendo nuestro conocimiento. A mí me encanta hablar de la revolución intelectual. No se ve, pero ya lo anoté. No se ve, pero ya se anotó. Ajá. Me encanta hablar de la revolución intelectual. Creo que ya hubo revoluciones a base de sangre, a base de violencia, a base de muchas cosas, pero yo creo que ahorita la revolución que necesitamos parte de uno mismo, es verdaderamente individual y tiene que ver con nuestra mente y nuestra conexión con el todo. Una vez que comprendamos que somos parte de todo, es estúpido escupir para arriba porque te va a caer encima, ¿no? Entonces, 100%. pues hasta Oigan, ahí. Ya casi nos vamos, amigas, pero tenemos un ratito más. Si queremos decir algo así como para la bandita, para que chicas, chicos, jóvenes y adultos, nunca es tarde para leer. No, la verdad es que no, jamás es tarde, así que búsquenle, es tal cual lo que dice Eva, busca eso que te gusta y si no te Sí. gusta lo dejas y ya después ves si te llama la atención y lo vuelves a tomar y bla, 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 pero busca, no te quedes con la idea de lo que te dijeron que es leer, mejor tú haz tu propio criterio acerca de qué leer, cuándo leer, dónde leer y cómo leer y suscríbete. Ay. Yo les puedo decir que ya les dimos como varias herramientas buenísimas para que sepas cómo empezar a leer, para que nos quitemos estos prejuicios. Y yo podría agregar uno más, dense la oportunidad de leer a Joe Dispenza, que ahorita está, bueno, no ahorita, ya empezó como hace 3 años atrás, pero tiene un muy buen libro que se llama Supernatural, que te explica un poquito de por qué la meditación, la conexión cerebro-espíritu está súper importante y revoluciona tu mente. Entonces te lo explica tan bonito que dices, güey, ¿por qué no estamos haciendo esto? Ya lo llevan, es importante. Entonces, háganlo de verdad, disfrútense, aléjense de todo, sigan un libro y bye, no quiero oírlos. De verdad es delicioso. Suscríbanse. Pues ya nos escucharon y queremos escucharles a ustedes, queremos leerles, por favor comenten en sus comentarios, coméntenos sus libros favoritos, enriquezcámonos juntos. Y bueno, pues ya nos vamos, un gustazazazazo, allá, y los quiero ver triunfar, allá, me van a demandar por eso. Los quiero. Adiós.